si más no me equivoco, entramos a, o sea, ya leímos el número 663, ¿verdad? ¿No? Y quedamos en el 662. 662. Jesucristo eterno, sacerdote que intercede. Yo creo que sí vimos el 63. Bueno, O el 662, pero ya no el 63. Bueno, nada más una mención, ¿verdad? Cristo desde entonces está sentado a la derecha del Padre. Y a ver, no se imaginen a un viejito y 3 sillas, ¿verdad? En el centro él, así como la Divina Providencia. Eso es solamente un símbolo. No hay ni espacio ni tiempo, así es que no es que uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Obviamente que es una expresión muy simbólica de, pues el Padre y el Hijo trabajan juntos, viven juntos y siguen actuando juntos en el mundo con el Espíritu Santo. También, de la misma manera que les dije que eso de subir al cielo, no se imaginen que así, ¿verdad? Hoy es como una gaviota que se echó para arriba, ¿verdad? No, es una forma de hablar de un acontecimiento en el que Jesús fue desapareciendo a la vista de los que lo estaban viendo y ya no está con nosotros. ¿Y qué tiene que ver eso con el que de nuevo vendrá con gloria? Bueno, vamos a ver eso de que volverá en gloria. Número 669, vamos directo al número 669. Flor, por favor. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su Iglesia. La redención es la fuerza de la autoridad de Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia. La Iglesia, o el reino de Cristo presente, ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Bueno, para poder entender el por qué subió al cielo y allá se quedó, hay que entender esto otro que es el reino de Dios, que es el proyecto de Jesús. Cuando toma el texto de Isaías, como lo veíamos hoy en la misa, ¿verdad? Este texto importantísimo, programático de Jesús. Él dice, el Espíritu me ha ungido para anunciar una buena noticia a los pobres, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos y anunciar el año de gracia del Señor. Esto es el reino de Dios. El reino de Dios es una forma de vida entre los seres humanos en los que los pobres ocupan el primer lugar, el lugar central. Y Jesús amplía la palabra de pobres a últimos, ¿verdad? Los últimos ocupan el primer lugar. Son los primeros en el reino, donde estos últimos reciben consuelo, por ejemplo, los enfermos, los cautivos que son liberados, en fin, todos aquellos que experimentan alguna forma de opresión, especialmente la opresión del pecado, vienen a ser objeto fundamental del trabajo de los seguidores de Jesús. El reino de Dios es este concepto que necesitamos entender bien para que
entendamos el por qué Jesús subió al cielo. Ciertamente, Jesús sube al cielo y nos deja solos. Aquí dice que su presencia sigue, pero su presencia es a través del Espíritu Santo, que es a través de la iglesia, como lo veremos más adelante, ¿verdad? Ya estamos llegando al tema del Espíritu Santo y la iglesia. Este Espíritu Santo construye con nuestra ayuda ese reino de Dios. Jesús se va, pero ahora nos toca a nosotros la tarea de continuar su obra. Y eso es precisamente lo que sucede a partir de que Él se va. Todo este tiempo hasta hoy, y quién sabe hasta cuándo. Se llama la parusía, ¿verdad? El último momento en el que Jesús regrese y venga de nuevo con gloria. Vamos a seguir. 670. Concepción, por favor. Desde la ascensión, el designio de Dios ha encontrado en su consumación. El designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado. Ya a nosotros. La renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real. Está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los siglos milagrosos que acompañan su anuncio por la iglesia. Bueno, dice aquí, estamos ya en la última hora. Oigan, pero ¿qué significa eso de la última hora? Llevamos 2000 años. ¿Cuántas horas son esas? Pues un montonal, ¿verdad? Multipliquen 24 por 365 por 2000 y pues eso de última hora ya no suena tan bonito, ¿verdad? Ni tan lógico. Otra vez, estamos hablando de una expresión simbólica. Cuando hablamos de los últimos tiempos, no estamos hablando de los tiempos humanos, estamos hablando de los tiempos de Dios. Ya sabemos que para Dios prácticamente el tiempo no existe. Es una creación suya, pero Él está sujeta a ese tiempo. Por eso es que hablamos de los últimos tiempos. Y dice, el final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable. Dios ha querido renovar al mundo. ¿Y cómo? ¿En qué consiste esa renovación? Pues la renovación en el amor, por supuesto, ¿verdad? Esto es la constante definitiva del reino de Dios. El amor que existe en donde vive Dios, en su reino, que se haga presente en este otro reino que es el reino de la tierra, el lugar de la tierra. De tal manera que las tinieblas desaparezcan y se vaya manifestando con mayor claridad ese amor. Y la iglesia tiene esa semilla del reino, con todas sus imperfecciones. La iglesia es un espacio donde el amor debe ser más visible. Este es el gran desafío que tenemos los cristianos, los católicos, todos los cristianos. Hacer que la iglesia sea una manifestación del amor. ¿Qué decía el Evangelio de hoy? Padre, que todos sean uno. Como tú en mí y yo en ti somos uno, que ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Qué decía?
Que sean uno, ¿para qué? Para que el mundo crea. Entonces, esa unidad en el amor, no unidad en la forma de vestirse, sino esa unidad en el amor es la única que puede hacer creíble ese amor de Dios. Fíjense el gran compromiso que tiene, por supuesto, la iglesia. En la medida en la que vivamos unidos, es en la medida en que el mundo podrá creer en Dios. Y unidos, insisto, no se significa que este concepto de la unidad, lo veremos cuando veamos, creo en la iglesia que es una santa católica. No es uniformidad. Que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo son uniformes. Cada uno actúa de una manera distinta, pero siempre en coordinación, en amor. Y esa es la gran tarea de la iglesia. Tú y yo, siendo todos tan distintos, trabajar en coordinación, en cooperación, en armonía, en paz, para un mismo objetivo, que es evangelizar, llevar la buena nueva a todos. Cada quien con su forma de ser, de pensar, tan distinta, porque muy distinta es la forma de ser y de pensar en el mundo. Por eso se necesita la pluralidad, para que a la pluralidad del mundo le llegue este mensaje de unidad de distintas maneras. Número 671. Rodrigo, por favor. El reino de Cristo, presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con un gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que esos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. La iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican: ven, Señor Jesús. Este reino ya fue inaugurado con Cristo. Esta forma de vivir, Jesús ya la inauguró, porque Él manifestó cómo es ese amor. Lo manifestó a sus discípulos y a todos nosotros. Ese reino de amor, ya está aquí, ya lo hemos visto, ya lo hemos conocido, pero todavía no alcanza su plenitud. Ya, pero todavía no. Hay una tensión entre el que ya se llegó a este reino, pero que todavía no se establece plenamente. Es esta tensión que llamamos en teología la tensión escatológica, la tensión de los últimos días. Ya resucitó, pero todavía no se ha manifestado en todos nosotros. Eso es muy claro. Todos nosotros tenemos signos de esa resurrección cuando ejercemos nuestra caridad, cuando hacemos oración y muy especialmente en la Eucaristía, ¿verdad? Cuando nos unimos en torno al altar a celebrar la vida, a celebrar el amor. Ya está entre nosotros, pero es cierto que todavía no, porque todavía en los grupos hay tensiones, todavía en las familias hay división, todavía nosotros, cada uno de nosotros, manifestamos nuestros pecados. Insisto, estoy seguro que no son pecados graves. Yo estoy convencido de que un buen cristiano difícilmente mata
Y si lo hace, es en una situación extrema, crítica, donde la libertad, donde esa persona no es verdaderamente libre. Un buen cristiano. No estoy diciendo de los que se bautizaron y nunca más regresaron a la iglesia. Estoy hablando de un buen cristiano. El que va a misa los domingos, quien lee la Biblia, quien se esmera en hacer su oración. Un cristiano así no es perfecto, ni el Papa es perfecto. Pero hacemos nuestro esfuerzo por no hacer al menos las peores cosas del planeta. Me explico, ¿verdad? Sí. Por lo que yo les decía, bueno, la confesión, como dice, si vimos en el catecismo, es necesaria para cuando hay un pecado grave, ¿verdad? Bueno, y, ¿qué cosa iba a decir? Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. Ya, pero todavía no. ¿Ya está el reino de Dios con nosotros? Sí. Ay, padre, pero sí. Me sigo peleando con mi esposo, pero sigo teniendo envidias y sigo manifestando mi egoísmo de una y otra forma. Es que todavía no estamos en la plenitud. ¿Cuándo se dará esa plenitud? ¿O que el cristianismo es una utopía? ¿Nunca la vamos a alcanzar? Sí, cuando Él venga de nuevo. Número 672, Reina. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico, esperado por Israel, que, según los profetas, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tristeza. ¿Tribulación? Dice. Aquí dice Lo mismo. y la prueba del mal, que afecta también a la iglesia, que inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. Definitivamente, es un tiempo de espera y de vigilia. Este tiempo, entendido así como lo estamos viviendo hoy, lo celebramos de una manera muy particular en la iglesia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento la iglesia hace esta reflexión, celebra este estado de tensión del ya me lo viene, pero todavía no? ¿Eh? La Semana Santa. No. La Semana Santa celebramos la entrega definitiva de Jesús. Pero ¿cuándo celebramos en la iglesia ese tiempo de sí, ya va a venir, pero todavía no está aquí? No. En el Adviento, efectivamente. El Adviento es el tiempo de la espera. Si ustedes recuerdan, los primeros días del Adviento, es más, incluso un poquito antes del Adviento, en el tiempo de la fiesta de Cristo Rey, todas esas lecturas hablan del final de los tiempos. Y estamos aguardando la segunda venida del Señor. Es tan importante para nosotros que Jesús venga por segunda vez, que tenemos un tiempo en el que especialmente pedimos por la venida del Señor. Es el tiempo del final de año. Es cierto que el Adviento, conforme van pasando las semanas, se transforma en una fiesta de la preparación de la Navidad. ¿Pero por qué? Pues porque la Navidad es el cumplimiento de una promesa. Ha de venir al mundo y vino. El Adviento es mirar hacia adelante, que prometió que volvería, y lo recordamos con la primera venida. ¿Ok? Esto es algo que siempre me ha costado trabajo que las comunidades entiendan. Pero eso es el Adviento fundamentalmente. Esos son
las celebraciones de las últimas semanas del año. Pedirle al Señor, ven Señor Jesús. Lo hacemos en todo el año porque en cada Eucaristía decimos, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Especialmente en el Adviento se insiste en esa segunda venida, la venida con gloria, para que este reino ahora sí ya llegue con toda su fuerza, con toda su claridad y se instale entre nosotros. Bueno, y ya casi estamos terminando. Número 673, Marta. Desde la ascensión y el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque cada acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Entonces, bueno, este acontecimiento escatológico, esta palabra ya se las había dicho, ¿verdad? Eschator significa el final. Por eso escatológico es lo que se refiere al final, al último día, cuando venga Cristo. Se puede cumplir en cualquier momento. Los primeros cristianos, incluso Pedro y Pablo así lo afirmaban, decían, ya, incluso a los que están vivos lo van a ver. Los primeros cristianos pensaban, no, pues es que la segunda venida va a ser dentro de un año, dentro de 2, dentro de 10 años, 30 si acaso. Pero los años fueron pasando y entonces la iglesia fue entendiendo que es cierto lo que decía Jesús. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo, solo el Padre, decía Jesús. De tanto en tanto, pensar de que ahora sí ya viene el último tiempo y ahora sí ya viene la parucía, la venida del Señor, de tanto en tanto aparece. Se llaman el fenómeno del milenarismo. Es decir, cada cierto tiempo las personas les da por pensar que ya viene. Especialmente, es muy curioso, al final del siglo o al final de los milenios, en los años 100, 200, 300, 1000, 1200 y 1900 y 1000 y en el 2000. Recordarán ustedes las películas sobre el fin del mundo. Y luego, cuando ya tenemos la influencia de otras culturas como la maya, entonces ahora era en el 2012, porque los mayas dijeron que en el 2012. Y salió aquella película precisamente llamada 2012, ¿verdad? Cuando todo el mundo se vuelve un caos. O cuando hablamos de los meteoritos y de los supervolcanes, ¿verdad? Bueno, entonces nos da por pensar que ahora sí ya se acerca el mundo, el fin del mundo. O cuando vienen las grandes guerras o las grandes crisis como ahora. Ciertamente, la crisis que estamos viviendo en la humanidad es muy fuerte y nos lleva a la tentación de pensar, igual ya viene el fin del mundo. ¿Por qué? Pues porque Jesús mismo así lo anunció, que cuando venga por segunda ocasión, habrá grandes señales, tendremos que interpretarlas. Pero, por mucho que nos puedan llegar muchas señales, aún así no sabemos. ¿Ok? El Apocalipsis, por ejemplo, hablaba de la bestia. Cuando llegue la bestia va a ser el fin del mundo. Y la bestia tiene el número 666. Y esto ha dado tema de mucha
la literatura y de muchas películas, ¿verdad? ¿Cuántos hemos oído que el número 666 es el número del demonio y hay que ver quién tiene el número 666 incluso grabado, ¿verdad? Por favor, esos son simbolismos, puro simbolismo. Dicen los expertos en Biblia que puede significar a Nerón, porque los números tienen una simbología, se puede traducir a letras, y el 666 en hebreo se dice, usa las iniciales de Nerón. Bueno, hombre, no nos dejemos engañar. No hay una cosa específica que podamos decir, sí, con esto ya sabemos que va a venir el Señor. Por eso Jesús decía, más bien, estén atentos, vigilen y oren. No sabemos ni el día ni la hora, ni quién ni cómo. ¿Ok? Sí, padre, por ejemplo, también decían que cuando viniera el anticristo, que siga o venir un papa negro, iba también, o cuando el presidente, bueno, cada cosa el presidente negro de Estados Unidos. Y no se acabó el mundo, ya llegó uno güero y seguimos. Ahora está peor, pero bueno. Ya está vestido de papa, ¿verdad? Bueno, y otra cosa que les iba a comentar de eso. Por eso había que estar atentos a los Sí. de los 50 de No. Sí, bueno, pues esto del anticristo, de hecho aquí nos lo va a decir un poquito, ¿verdad? No, ya me acuerdo que iba a decir. De hecho, dos de las grandes sectas, que no podemos decir que sean cristianas, porque no creen en la Trinidad, dos de las grandes sectas, Testigos de Jehová y Mormones, tienen su origen en esta última venida de Cristo. Para ellos, de hecho, han tenido que ir haciendo ajustes a lo largo de las décadas, porque primero dijeron que era en 1800 no sé qué tanto, luego que en 1900 no sé qué tanto, y lo fueron cambiando, y siguen diciendo, ¿verdad? Ya va a venir. Tanto mormones como testigos de Jehová cayeron en la trampa de decir, es tal fecha y va a ser de tal manera, ¿verdad? Incluso, si más no me equivoco, hay un monte, un lugar en Estados Unidos donde se supone que iban a formar su templo, porque ahí va a llegar el Mesías. En Illinois, si más no me equivoco. Pero después la gente de ahí los corrieron y tuvieron que irse hasta Utah. Y ahí en Salt Lake City hicieron el famoso templo de Mormón, ¿verdad? Y ahí construyeron su ciudad enorme, ¿verdad? Muy, muy organizada y toda la cosa. Pero pues puras mentiras. Ni es ahí, ni es en la fecha que ellos dijeron. No sabemos ni el día, ni la hora, ni el lugar, ni el... ¿Va a venir? Sí. ¿Cuándo y cómo? No sabemos. Bueno, y esto es bien importante para que ustedes tengan claridad. Por favor, no se dejen engañar de que ahora sí ya va a llegar. De que ahora sí llegó el Mesías y su profeta es Donald Trump. No, por favor. Bueno, es que hay algunos que así lo dijeron en Estados Unidos. Donald Trump es el enviado de Dios para acabar, instaurar el reino de América. Pues es que son... Es el problema de las sectas,
Estados Unidos. Bueno. ¿Cuántos quedamos? No, ya nos vamos a saltar al 675, por favor. Cristi, por favor. La última prueba de la iglesia. Antes de advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará misterio de inquietud, de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Bueno, ahí vienen a Nietzsche que hablaba del anticristo, ¿verdad? Y de la muerte de Dios y que Él era Dios, ¿verdad? Y como dice, o sea, aquí el catecismo lo presenta como si va a haber una sola, pero las persecuciones y los anticristos serán miles a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. 676 para complementar, Antonia, por favor. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en forma equivocada, la Iglesia ha rechazado esta clasificación del reino futuro con el nombre del milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, Intrínsecamente perverso. Perverso. Lo que decía, ¿verdad? Estos falsos profetas y sobre todo falsos líderes que se dicen, conmigo va a llegar el verdadero reinado, ¿verdad? Y la humanidad conmigo por fin va a ser feliz. Y lo dijo Marx con su postura, y lo dijo Adolfo Hitler con la suya, y lo dijo Stalin con sus palabras, ¿verdad? Y lo está diciendo Trump, y siempre encontraremos personajes anticristos, o sea, que se establecen ellos mismos como verdaderos salvadores de la humanidad. Aguas. Nosotros incluso hemos tenido nuestra experiencia de salvador del país, ¿verdad? Un personaje que se creyó el superhéroe, ¿verdad? Yo soy la voz del pueblo, yo voy a salvar al país. Y seguimos igual, ¿verdad? No existe esa cosa. El verdadero Mesías Redentor, cuando llegue, será clarísimo y una cosa que sí es cierto, vendrá lleno de gloria. No de estas apariencias de grandeza que llenan plazas. No, verdadera gloria. No habrá duda de que es Cristo el que está viniendo para juzgar a vivos y muertos. ¿Ok? Todos esos personajes será que lo dicen para desestabilizar a los que somos creyentes católicos, ¿no? Y que nuestra forma de fe o de... No creo que lo hagan para desestabilizar a los creyentes católicos, lo hacen para satisfacer su ego. Yo pienso que es más bien una cuestión de ego. Yo soy salvador. No tienen la intención de pegarte a ti.
Aunque, por supuesto que sí, habrá, sobre todo en la línea religiosa, ¿verdad?, quienes digan yo soy el Salvador del mundo. Bueno, De estos pensamientos surgen como los neopelagianismos. La herejía pelagiana es no necesitar un salvador. Rechazamos que el pecado original sea transmitido de generación en generación. ¿Podría venir de ahí esa idea de decir, como no necesito un salvador, yo me coloco en esa posición de pseudo-mesías? Bueno, Pelagio hablaba de que no necesitamos alguien que venga como divinidad, pero de todas, o sea, y hablaba de que no existe el pecado original, de que nos tengan que salvar, pero es evidente que la muerte sí está ahí. Del pecado original podemos dudarlo, pero de la muerte, ¿quién puede dudar? Es un hecho contundente, y si alguien duda de que va a morir, pues sería el peor tonto del mundo, ¿verdad? Es un hecho contundente, y de eso, por supuesto que solamente Cristo es el único que nos puede salvar. Bueno, y con eso, número 678, y con eso terminamos. Sonia. Para juzgar a vivos y muertos, siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció con su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día: cuando hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ok. Y con esto, bueno, se cierra de una forma magistral esto de vendrá a juzgar. O sea, no solo va a venir con gloria, sino a juzgar. ¿Y cómo nos va a juzgar? Y esto es importante para todos nosotros, aunque no nos toque verlo lleno de gloria, con todo el cataclismo de que anuncia Jesús. La parábola es contundente. Cuanto hicieron con los más insignificantes, a mí me lo hicieron. Como yo les decía, en el día del juicio final lo que tenemos que tener preparados son nuestras buenas obras, por supuesto. Pero las buenas obras que más van a contar son las que hayamos hecho a los más insignificantes. Rezar 10,000 millones de rosarios no van a ser tan importantes como haber dado un vaso de agua. ¿Estoy diciéndolo claramente? Sí. Rezar el rosario te va a ayudar a tomar conciencia de que tengo que dar un vaso de agua. Pero ni 10 millones de rosarios van a poder superar a dar ese vaso de agua. De nada me va a servir rezar 10 millones de rosarios si eso no me lleva a dar de beber al sediento, a acoger al forastero, curar al enfermo, atender a los últimos. ¿Sí? Bueno. Otra cosa que creo que sí lo vamos a ver es el número 677. Angélica, por favor. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por lo tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una gloria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica
aquí esto es algo que yo quería retomar. El reino no se realizará mediante un triunfo histórico de la iglesia. Hay algunas corrientes dentro de la misma iglesia que hablan de la apología de la iglesia y de que la iglesia tiene que ser reconocida en todos los lugares y debe de reinar. Un poco en nuestro país quedamos marcados por la experiencia de los cristeros que fueron perseguidos y la reacción muy natural fue: están persiguiendo a la iglesia, viene el fin del mundo. No, la iglesia no necesita un lugar especial en la historia. Lo que necesita es trabajar por construir el reino de Dios. Hay quienes creyeron que fue un paso importante el reconocimiento de la iglesia, las relaciones iglesia-estado con Salinas de Gortari. Y que, qué bueno, que brilló en el oro. Eso no es lo que necesita la iglesia. Digo, tiene sus cosas buenas, aunque también tiene sus cosas malas. Desde que la iglesia fue reconocida, ahora tenemos que pagar impuestos y hacer declaraciones. La vida se nos complicó a los párrocos. Pero bueno, está bien, lo hacemos como cualquier otra persona. Pero no es lo que necesita la iglesia, ser reconocida, tener un triunfo en la historia. De hecho, entre más fracasa la iglesia, más se asemeja a Cristo. Cristo que sufre, Cristo crucificado, que es finalmente el camino de la gloria. No se preocupen cuando vean que la iglesia es humillada, criticada y que los enemigos salen a hablar de ella mal. Ni se preocupen. Insisto, no es el interés de la iglesia el estar bien parada. Eso no es el interés, ocupar un lugar en la historia. No es el interés. Los cardenales no tienen la intención de conseguir un papa que esté bien a los ojos del mundo. No es el interés de la iglesia. El interés de la iglesia es anunciar el evangelio, anunciar que el reino de Dios está llegando y tenemos que construirlo juntos. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos esta parte y pues vamos a comenzar a aprovechar, porque se me hizo tarde para llegar aquí, con el otro tema, el otro dogma de fe. La otra parte de este catecismo en materia de credo, el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Ya vimos, creo en el Padre, ya vimos, creo en el Hijo, ahora vamos a ver, creo en el Espíritu Santo. Meternos un poquito en la cuestión del Espíritu Santo. Número 683, norma. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el flujo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu del Hijo, que clama: Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario, primeramente, haber sido atraído por el Espíritu Santo, que es Dios. Precede y despierta en nosotros la fe mediante el bautismo. Primero, el sacramento de la fe, la vida, que tiene la fuente en el Padre, se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu de la Iglesia. Bueno, Jesús vino al mundo, habló muy bonito, y uno se pregunta, pero ¿por qué entonces la gente no lo sigue, no cree en él?
definitivamente aquí entra el tema del Espíritu Santo. Porque Jesús no es como una fórmula matemática. Una vez que te la presentan, pues no queda otra más que aceptarla, ¿verdad? El cuadrado, la suma del cuadrado de los dos lados de un triángulo equilátero, escaleno, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Una vez que te lo demuestran, pues no hay forma de decir, no, pues yo no creo en esa fórmula. A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Los que estuvieron en la preparatoria saben perfectamente a qué me refiero, ¿verdad? Una verdad matemática, no puedes dejar de creerla, pues sí, así es. Pero la verdad de Jesús, con todo lo contundente que puede ser para nosotros, puede no ser aceptada. ¿Por qué? Porque se requiere del Espíritu Santo que ilumine la mente y el corazón. Es el otro requisito para llegar al Padre. Jesús es el camino al Padre, sí, pero ese camino no se puede andar sin el Espíritu Santo. Como yo les he dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Jesús es como un mapa, ¿verdad?, que te dice cómo llegar al Padre. Pero si tú no tienes energía para caminar o para ponerle al carro gasolina y hacer esa ruta, nunca vas a llegar. Se necesita esa energía para poder impulsarte. Se necesita esa sabiduría para decir, ah, sí, efectivamente, este es un camino. Y esa sabiduría y esa energía solo la da el Espíritu Santo. Claro, el primer medio para recibir el Espíritu Santo es el bautismo, ¿verdad? Bueno, en realidad no es el primer medio es la Biblia. Pero bueno, es la Biblia y el bautismo juntos los que nos llevan al primer contacto con el Espíritu Santo. Porque efectivamente la Biblia en sí es fuente del Espíritu Santo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esto que quede bien claro, puedes oír a Jesús 1000 veces y no conectar con Él, si no te abres al Espíritu Santo. Es el misterio que vivimos hoy con muchos jóvenes, ¿verdad? Muchas personas que quizá ustedes a sus nietos, a sus sobrinos les hablan de Jesús, pero ellos como que no lo entienden. ¿Por qué? Porque no están abiertos a ese Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es algo que tú ves y entiendes o te explican. Es una fuerza a la que hay que disponer en su interior, ¿verdad? Número 684, Roger, por favor. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. Hasta ahí dejamos. Es el primero, es lo primero que necesitamos para acercarnos a Cristo, pero es el último revelado en el proceso de la Trinidad. Aquí el San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica cómo primero conocimos al Padre a través del Antiguo Testamento, luego conocimos al Hijo que vino y se hizo presente y nos habló con claridad, y hasta después el Hijo nos dejó al Espíritu Santo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, Jesús no habló tanto del Espíritu Santo al inicio de su ministerio, sino más bien habló del Espíritu Santo ya hacia el final.
cuando se va despidiendo, les voy a enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? Que les abrirá las mentes del corazón. El Espíritu Santo es el último en entrar en la historia de la revelación. Estaba presente todo el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Génesis 1:2. 1:1 y 1:2. Entonces, el Espíritu estaba presente, pero irreconocible. Bueno, número 686. Leti, por favor. Sí. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el conocimiento del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos, inaugurados en la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces, este designio divino que se consuma en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado, la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ok, entonces dos cosas. El Espíritu Santo opera con el Padre y con el Hijo, por supuesto que es una de las tres personas de la Trinidad, ya habíamos hablado de la Trinidad, no es ninguna novedad para ustedes el Espíritu Santo en este ritmo del catecismo, pero es hasta los últimos tiempos cuando el Espíritu Santo se revela, es lo que les decía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no se hablaba ni del Hijo, apenas algunas cositas, sobre todo al final del Antiguo Testamento se habla del Hijo, la palabra, ¿verdad? Según el libro de la sabiduría, pero del Espíritu Santo no se hablaba. Y Jesús mismo, les decía, hasta el final fue que empezó a hablar del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se revela, dice aquí, más bien, este designio divino se realiza en la humanidad por el Espíritu Santo, que nos es dado. Y se ve en la iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahí es donde el Espíritu Santo se manifiesta con toda su claridad, se realiza en la humanidad. Es a través de estos gestos que nosotros podemos encontrar el Espíritu Santo. Primero, en la iglesia. A mí me queda clarísimo, no sé a ustedes, pero a mí me queda clarísimo. No podría existir la iglesia sin el Espíritu Santo. Esto ya se hubiera acabado hace muchísimos años. Cuando yo veo los conflictos que puede haber en una comunidad, los pleitos, las divisiones, las confusiones, yo digo, esto no para que ya se hubiera acabado. Es más, yo mismo en mi experiencia como pastor, yo no hubiera aguantado estos 25 años de no haber sido por el Espíritu Santo. Hay una fuerza que te levanta, te hace entender, te hace decir, bueno, yo le sigo. Y esa se llama el Espíritu Santo. Yo no hubiera seguido, de veras, estuve muchas veces, por lo menos 2 veces estuve a punto de dejar el sacerdocio. Pero es el Espíritu Santo el que te saca de esa crisis que se dio con Marcial Maciel y la pederastría, y híjole, fue para mí el momento más difícil de mi ministerio. Yo ser parte de esto, qué asco. ¿Qué estoy haciendo aquí? Perdiendo mi vida. Pero es el Espíritu Santo el que te dice, a ver, momento, toma aire y sigue adelante. Bueno, eso fue al inicio, pero les digo, yo no podría seguir hoy siendo ministro sin ese Espíritu Santo. Y me queda muy claro, los servicios que ustedes prestan a la comunidad,
lo hacen por la obra del Espíritu Santo. Los pleitos que les ha tocado vivir, las decepciones, las dificultades en sus propias vidas, no estarían aquí si no fuera por el Espíritu Santo. Y el Papa que estamos eligiendo no se podría elegir sin el Espíritu Santo. Eso me queda muy claro. Es el Espíritu Santo el que en la iglesia se puede descubrir. En la comunión de los santos, efectivamente, aún así es cuando encuentras una comunidad que te acoge, que te abre los brazos, te ayuda. Esa comunión, ahí descubres el Espíritu Santo. ¿Por qué muchos se cambian de iglesia? Pues porque en las otras iglesias los reciben con los brazos abiertos, los ayudan, les comparten, les ayudan económicamente, les hablan por teléfono. Hombre, esa es la comunión de los santos. No piensen en la de los santos de arriba, los santos de aquí abajo. Esa comunión es la que nos hace valorar la iglesia. Después nos damos cuenta que esos que te recibieron tan bonito también tienen sus defectos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dice aquí? El perdón de los pecados, cuando experimentas el perdón de Dios en los sacramentos en particular, pero en tu vida constante, hombre, ahí ves al Espíritu Santo que te sana, te libera. Y, por supuesto, con el don de la vida eterna que celebramos especialmente en la Pascua, ¿verdad? Son signos que nos hablan de la presencia del Espíritu Santo. Bueno, ahora sí, ahí le dejamos. Y nos vemos el próximo miércoles para seguir con el número 6, el número del creo en el Espíritu Santo, artículo 8. Alicia. Padre, es una pregunta quizás realmente tonta, no sé. ¿Por qué razón nos muestran a nosotros el Espíritu Santo? Como una paloma, lo vamos a ver más adelante, ahí viene el tema de los símbolos del Espíritu Santo.